RTP. Vamos con Mariana Andrade, ella es justamente directora de 8 y medio y presidenta de COPAE. Vamos a hablar sobre el polémico concurso del nuevo Museo Nacional del Ecuador. A ver estas nuevas acusaciones que se dan entre exfuncionarias del gobierno y lo que pues pasa actualmente ya con un concurso definido, participación ciudadana, realmente le da la transparencia y la seguridad que esta vez sí es el modelo que quieren los ciudadanos. Bienvenida, gracias. Buenos días con todos. Hola Lari, a los Hola, años. Mariana, ¿cómo Sí, vas? Qué gusto de un gusto. verte. Ajá, un gusto escucharte también. Bueno, el tema creo que se ha hablado muchísimo. Creo que la crisis está dada. Nosotros como gestores culturales y como gente del sector no tenemos incluso la ciudadanía, no tenemos un acceso directo para entender exactamente lo que pasa y lo que ha sucedido. Nosotros leemos las noticias, vemos las redes, pero es evidente que hay cosas que están mal. A mí el problema más grande, que lo dije en algún momento, creo yo que ningún museo, pues nada, por importante que sea, puede debilitar tanto el Sistema Nacional de Cultura. O sea, eso es algo que no se habla, de lo que no se está discutiendo, y sin embargo, para muchos de nosotros que hemos visto y que hemos peleado por todo lo que ha sido la institucionalidad cultural en el país, vemos con muchísima preocupación que no se habla de ese tema. O sea, hablamos de una desaparición, no hablamos de una desaparición del Ministerio de Cultura, no hablamos del debilitamiento de este Sistema Nacional de Cultura roto prácticamente, de fondos y presupuestos totalmente por los suelos, y estamos enfocados obviamente en el problema, y el problema es real. Y el problema ahora mismo no es ya ni siquiera la parte de, digamos, del concurso, que está absolutamente cuestionable, y yo obviamente no votaría por un concurso que se muestra en sí mismo absolutamente arbitrario contra algo que ya se hizo. Y en eso estoy de acuerdo con muchos que han dicho, o sea, el proceso es lo que valida también un fin. O sea, a veces uno dice los medios justifican, o el fin justifica los medios, y es al revés. Es al revés, porque ningún proceso que se eche abajo puede tener en este momento para muchos de nosotros una legitimidad necesaria, ¿no? Mariana, Entonces, mucha preocupación. sí, Ujú. preocupación. Primero, que amo sus lentes. Segundo, solo, solo decir que, de hecho, en la votación, el que ganó, ganó por la validación técnica, no por votación popular. Solamente eso como dato adicional. Segundo, usted decía, palabras más, palabras menos, que está roto, que no hay una estructura en cuanto a la cultura. ¿En qué podría eventualmente apoyar o fortalecer la cultura la construcción de este museo? Es que yo no creo que la construcción en este momento de digamos, una estructura arquitectónica nos dé esas respuestas. Nadie estaría en su sano juicio en contra de un museo. Nadie. Mariana, mueva su cámara Su cámara, hacia... porque tiene Sí, a la persona atrás que se lo está viendo. sí, Ah, ya, está listo perdón. para hacer ejercicio. Porque Ya, está listo para hacer ejercicio, poniéndose la Sí, perdón. camiseta. Ya, ya. sí, Sigue perdón. todavía apareciendo. Ah, no, Gracias. ahí está. Ahí está. No, no, no. ¡Ay, ay! Mi Ahí madre. estoy. Ya, Ahí está. ok. Listo. Casi, Entonces, casi perdóname, vemos tú me espectáculo. decías, no te preocupes, perdón, más bien. Tú me decías que, o sea, Si esto fortalece la cultura, si la construcción del museo fortalece la cultura, eso. obviamente, es que nadie en su sano juicio estaría en contra de un museo. Mm. O sea, un museo nacional es necesario. La discusión no es por ese lado. La discusión va por el hecho de que si un país necesita un museo en este momento de debilitamiento institucional tan grande, donde no están asegurados, yo no entiendo hasta ahora cómo va a ser la sostenibilidad de este museo, no lo Es sé. que ese es La el verdad, nadie ha hablado de eso, y Ma- Lari, conmigo coincidirás. Totalmente. ¿Quién lo garantiza? Yo recuerdo cuando Freddy Olmedo construyó el MAC. El MAC fue uno de los proyectos más emblemáticos del Pacífico Sur, como él lo llamaba. En su momento, una inversión gigantesca, no sé cuántos millones de dólares, creo que 35, 40 millones. Al día siguiente de su apertura y los años subsiguientes, no había presupuesto para sostenerlo, no había la voluntad política para seguirlo adelante, y se fue convirtiendo, lamentablemente, y en eso tengo que decirlo públicamente, yo lo he ido a visitar y todo, cuando me dicen que lo han Sí, reconstruido y que no mentira. sé qué, arreglaron un techo
arreglar un techo o pintar no es una política pública. Tú no necesitas un Ministerio de Ujú. Cultura ni una institución cultural dedicada a eso para reconstruir al MAC, por ejemplo. Sí. La gran preocupación que me provoca a mí, más allá de que sea necesario o no un museo, es el hecho de que su proyecto de sostenibilidad, de financiamiento y de, además, si eso va acompañado del debilitamiento que hablo, o sea, los gobiernos pueden ser recordados por grandes obras, así es. Se recuerdan, ponen la plaquita y todo lo demás, pero también son recordados por lo que dejan desaparecer y por Y lo que debilitaron y por lo que dejaron de hacer en el momento adecuado. justo, Esa es mi gran preocupación. una pregunta, Mariana, y más que todo, hemos estado siempre nosotros en las leyes culturales, hemos puesto nuestro sudor y nuestro conocimiento en tratar de realmente crear una cultura real para el Ecuador. Gastar Ujú. 100 millones de dólares o más, como decía don Ramón, 150, Ujú. donde la cultura no existe, Mariana, y tú muy bien teniendo 8,5, qué difícil es mantener al público ávido, no solamente con la parte de audiovisual, pero enseñar, educar y mantener. Estando yo también en la dirección cultural, ¿cuántos museos Bahía, todos amantes de Zumpa, están abandonados? Sí, Abandonados sin museografía, sin apoyo local a los artistas, sin proyectos, eh, exacto. y poner tanto dinero en algo, y las casas de la cultura, y que yo sigo insistiendo, la importancia, porque el arte tú no tienes que ir al arte, el arte tiene que ir a donde están los pueblos. Y el problema de hacer eso es que aíslas a estas comunidades que necesitan esos espacios para expresarse. O sea, el poner tanto dinero y como tú muy bien dices, la sostenibilidad de una edificación tan problemática, porque están diciéndolo, ¿no? Que ese diseño que ahora ganó es imposible de mantener por el calor, por las curvas, por los vidrios, por el terreno, que parece que hay una disputa también dentro del municipio. Eh, Ujú. ¿Qué pasa en la mente de las personas de que nos gobiernan? Ari, ese es lo que yo decía y lo sigo sosteniendo, ¿no? Hay que entender qué es el Sistema Nacional de Cultura, tú lo sabes como yo, hemos Ujú. peleado desde la Constitución cuando se Exacto. el sistema es como una autopista donde todo el mundo caminamos por ahí y donde tienes por un lado, obviamente, lo que era Ministerio de Cultura, las instituciones, taca, taca, los GATS, la Casa de la Cultura. Cultura, taca, taca. Si tú tienes en esta autopista dándose piedras, Ujú. batalla campal, pelea por todo lado. Esta autopista está absolutamente debilitada y por ahí nos toca caminar a los gestores culturales y por eso muchos cogemos del atajo de la independencia. Yo dije Sí. algo en algún momento que me entrevistaron, arriesgándome a que obviamente sea muy criticada, y dije, ¿por qué esos 100 millones de dólares no son invertidos en lo que tenemos ahora? En la misma Casa de la Cultura, que lamentablemente por sus rollos políticos y por sus consignas y su proselitismo, ha roto también la posibilidad de diálogos y no se invierte en el Museo Nacional, que obviamente está ahí, hay un edificio, una edificación, pero que luego se invierte en la red que tiene la Casa de la Cultura, que son cerca de 24 núcleos y 170 extensiones culturales. Eso no se va ni se da, o sea, es inaudito pensar que tenemos ahora mismo un costo de un museo que es 5 veces más que el presupuesto de lo que tenía el Ministerio de Cultura o de lo que ahora ya no sé ni siquiera cómo funciona en el viceministerio dentro de este mega ministerio que es el Ministerio de Educación. Entonces, si el sistema nacional está roto, si hay peleas con alcaldes, si hay peleas con los GAT, si la ley GAT imposibilitó obviamente la inversión en cultura, como se dice, si luego hay autoridades que finalmente ejercen unos liderazgos de confrontación y no de diálogo, como fue obviamente el caso de la ex viceministra, que de alguna manera necesitamos entender cuál es la posición que uno tiene cuando llega a esos puestos de poder. Y tú, Larissa y yo lo Sí, conocemos, sabemos cómo es eso, pero si luego rompes por todos los lados y exacto. luego tienes un solo proyecto y todas tus energías concentradas en un solo proyecto cultural con la justificación de que el país necesita, para mí en este momento, no soy la primera que lo dice, es más un proyecto inmobiliario que un proyecto cultural, Exacto. porque además resuelve ahora la posición del suelo. Resuelve ahora el uso del suelo, si es que está autorizado o no, y con el conflicto político, con elecciones a cuestas. A mí me da, obviamente, una preocupación Y enorme. una Entonces, pregunta,
una pregunta. Disculpe que le interrumpa y muy breve en su respuesta, por favor. Le saluda el doctor David Rodríguez. ¿No le Hola, parece David. a usted, Mariana, que estamos a puertas, y lo acaba de decir usted, de un proceso electoral? La pregunta es, ¿no le parece que tras esto pudiera haber, estamos en medio de un juicio político de la ministra Manzano, utilizar la cultura como un distractor para poder desviar la atención de los quiteños y del país en general en relación a grandes temas que se están tratando en este momento? Es posible, pero como dije al inicio, lamentablemente no tenemos los otros, los mortales simples del país, no tenemos acceso a una cantidad de información y sería muy irresponsable de mi parte afirmar algo con lo cual no conozco. Hay un concurso que se vino abajo, evidentemente hay un jurado que ahora, a mi modo de ver, no está validado dentro del proceso mismo que se inició. Es posible que todo en las campañas se usa políticamente a favor o en contra. Yo quiero dejar una cosa solo al final, decir, los gobiernos también son recordados por sus grandes obras, en efecto que es así, pero también son recordados por lo que hicieron y por lo Exacto. que permitieron hacer y por lo que desaparecieron. Y en este momento, coger a la cultura como un pretexto, porque el país necesita, dentro de una cantidad enorme de cuestionamientos y de preguntas sin respuestas, con un proyecto de sostenibilidad que no sabemos dónde está, ni cómo se va a financiar el día después de la inauguración, es una pregunta absolutamente necesaria y válida, pero lamentablemente como país o como sociedad o como sector cultural no tenemos la madurez necesaria para entender la dimensión de lo que estamos viviendo. Y claro, Estimada, ujú. todos queremos un museo. Ujú. Estimada Mariana, le agradecemos muchísimo. Nos quedamos con eso último. La cultura no es de los gobiernos, es de la ciudadanía y hay que entenderla de esa manera porque es hacia allá donde hay que apuntar. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy generosa. Muchas gracias. Gracias, Muy bien. Mariana. Lindo verte. 8:05 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP